We can go now to the presentation of Oscar Clavería. Oscar, hello. Hola, ¿qué tal? Welcome. Thank you. Gracias. No sé si queréis que lo haga en castellano o en inglés, como queráis. A lo mejor es más fluido si lo hago en castellano, pero creo que si... estamos para el castellano, sí. Estamos todos ¿Sí? en español. Creo que sí. Vale, perfecto. Pues así también me resulta más cómodo. Antes que nada, daros las gracias por invitarnos. Es un placer poder compartir esta investigación que hice conjuntamente con Enrique y Salvador, y en la que básicamente lo que presentamos es un método alternativo para la construcción de indicadores de sentimiento, ¿no? Basado en la aplicación de algoritmos de aprendizaje automático. Esta era un poco la idea subyacente, ¿no? Entonces, tal como sabéis, los indicadores de sentimiento básicamente se utilizan para predecir, es el objetivo fundamental detrás de este tipo de estadísticos. Entonces, como comentaba, nos planteamos, visto la manera en la cual se construyen, por ejemplo, pues en la Comisión Europea o en otros organismos, que suele ser bastante simple, basada en agregar mediante una media aritmética algunos indicadores de encuesta, dijimos, ostras, ¿sería posible con la cantidad de algoritmos de aprendizaje automático que hay a nuestra disposición, mirar no solo construir indicadores alternativos, sino plantear un método alternativo para derivar indicadores de sentimiento, y siempre bajo unas cuantas premisas, ¿no? Una de ellas es que fuera una metodología libre de supuestos de partida. Es decir, miramos de no introducir ningún tipo de supuesto respecto ni a las variables o los componentes que lo integran, ni ningún otro, ¿eh? Simplemente dejamos que el algoritmo seleccione las variables y construya el indicador que funciona mejor precisamente para predecir. Dos requisitos adicionales también estaban ligados con el hecho de que buscábamos, a nivel de input, que se basara exclusivamente en información cualitativa proveniente de encuestas de opinión, encuestas de opinión sobre la dirección del cambio esperado. Este era un requisito fundamental. No queríamos introducir variables cuantitativas de estilo pues, de finanzas, que a veces se utilizan para la construcción de indicadores de sentimiento, ni nada. Única y exclusivamente utilizar la base de datos, es la misma en el fondo que ha utilizado Petar en la presentación anterior. ¿Por qué motivo? Pues fundamentalmente porque es de libre acceso, se publica con frecuencia mensual, la muestra es muy sólida y además incluye gran variedad de países y de variables. Por consiguiente, nos parecía el escenario idóneo, es decir, vamos a utilizar única y exclusivamente esta base de datos. Y luego nos planteamos un objetivo adicional, y era que la salida, a diferencia de otros indicadores de sentimiento en los cuales la variable de salida no está en la misma escala que la variable cuantitativa sobre la cual se quieren hacer predicciones, buscábamos que la salida viniera expresada en función directamente como estimaciones de la variable objetivo, que en nuestro caso son tasas de variación interanuales del PIB. Entonces, básicamente con estas premisas de partida, esto es lo que nos proponemos en este trabajo. Luego hay algunas cuestiones adicionales que bueno, iré comentando a medida que avance la exposición. La estructura de la exposición, básicamente me centro en las dos partes principales del trabajo.
El primero es un experimento de nowcasting que básicamente consiste en la evolución de ese input, tal cual, cogemos las variables de la encuesta industrial y las variables de la encuesta de consumidores, tal cual, y las introducimos en el algoritmo, las vamos evolucionando mediante computación genética y al final acabamos derivando unos indicadores sintéticos completamente empíricos, en los cuales nosotros no hemos intervenido excepto a la hora de programar, vamos a decir, cómo ha de funcionar el funcionamiento, la implementación del algoritmo genético. Y eso lo hacemos, en lugar de hacerlo como si fuera un panel, lo hacemos país por país, de forma y manera que al final acabamos derivando un indicador de confianza industrial, que sería como un indicador de sentimiento para la industria, empírico para cada país. Lo mismo, un indicador empírico de confianza de los consumidores y finalmente los combinamos mediante optimización restringida para encontrar el peso relativo óptimo de cada uno de los indicadores de confianza que nos dan finalmente una estimación del PIB de ese trimestre. Este sería, vamos a decir, el diseño del experimento de nowcasting. Por consiguiente, a finales de cada trimestre, por ejemplo ahora, que está acabando el mes de septiembre, daríamos la estimación de PIB del tercer trimestre. Y el segundo ejercicio es un ejercicio de predicción. ¿Qué diferencia hay respecto del anterior? La diferencia fundamental es que en este caso el experimento se corre de forma iterativa para cada periodo fuera de la muestra. Esto no lo había comentado antes, pero los estimadores los computamos durante el periodo in-sample y luego los evaluamos comparándolos con los indicadores de la Comisión Europea fuera de muestra. En este caso, el experimento lo vamos replicando periodo a periodo de la submuestra out of sample y decidimos en este caso generar predicciones a un trimestre vista y a 4 trimestres vista. Estas serían las dos partes fundamentales de la presentación. Luego, si me estoy extendiendo mucho, lo que son las tablas y eso que es más aburrido, ya lo paso rápido y voy directamente a las conclusiones. Prefería extenderme en lo que es el diseño del experimento. Creo que la mayoría de vosotros estáis más que familiarizados con lo que son las encuestas, las encuestas a empresarios y consumidores. Básicamente se les pregunta a los agentes sobre la dirección de cambio esperada de un amplio rango de variables. Pues expectativas de producción, espera que aumenten la producción, que se mantenga constante o que disminuya de cara a los meses siguientes. Y quien dice la producción, precios, expectativas de contratación, etc. Luego os muestro un listado de las variables que hemos utilizado, básicamente todas las variables de las dos encuestas. Los resultados, entonces, se publican como frecuencias, por consiguiente, P haría referencia a la proporción de agentes, en este caso empresarios, si fuera la encuesta industrial, proporción de empresarios que esperan un incremento de tal variable. Y así para cada una de las variables. La comisión lo que hace es calcular el estadístico saldo, que básicamente es la resta entre las dos categorías extremas, y con ese input, con los saldos, construye el indicador de confianza industrial y el indicador de confianza al consumidor, los cuales, insisto, son como indicadores de sentimiento, ¿no? Simplemente uno industrial y el otro para los consumidores. ¿Cómo los construye? Estas son las expresiones. El primero sería el indicador de confianza industrial, que es la media de 3 saldos,
y luego el indicador de confianza del consumidor, que sería la media entre 4 variables seleccionadas, todas ellas de forma contemporánea. Esta sería otra de las diferencias que nos marcamos a la hora de hacer este estudio, y era decir, ostras, vamos a utilizar no solo la información a nivel contemporáneo, sino vamos a dejar que el algoritmo seleccione hasta un límite que marcamos, en este caso fueron 4, seleccione hasta 4 retardos de las variables. Muchas de ellas, si se hace un análisis de correlaciones cruzadas, se ve cómo acaban teniendo un impacto, al ser expectativas, están más correlacionadas con la evolución de la variable en el futuro. Por consiguiente, bajo nuestro punto de vista, tenía todo el sentido del mundo. Este sería el listado de las variables de la industria, a la izquierda, de las variables del consumidor, a la derecha. Básicamente, también comentar, que sería otra diferencia de lo que proponemos respecto de lo que se hace en este ámbito. Por ejemplo, en el caso de las variables de la industria, la mitad de ellas, hasta las expectativas de... La mitad, hasta la variable número 7 u 8, ahora no estoy seguro, son mensuales, el resto son trimestrales. Y en el caso de los consumidores, excepto las últimas 3, son mensuales, pero las últimas 3 son trimestrales. La Comisión Europea no utiliza la información trimestral. Entonces dijimos, ostras, ¿por qué no agregar todas las expectativas mensuales a trimestrales y aprovechar toda la información que hay, todas las variables de la industria y todas las variables de la encuesta a los consumidores? Este fue otra de las premisas de partida. Bueno, y además, como el GDP se publica y se computa a nivel trimestral, pues, y era la variable que consideramos como objetivo, nos pareció que era la manera idónea de proceder. La Comisión utiliza el método del National Bureau of Economic Research para la construcción de indicadores de sentimiento. Básicamente, calcula, como los saldos tienen mucha variabilidad, calcula primero la tendencia, luego estandariza y luego calcula los pesos relativos de los inputs, de los componentes que pasan a formar el indicador de sentimiento, que es el indicador de confianza industrial, el del consumidor. El de la encuesta de construcción, tiene más encuestas, aparte de estas dos, también hay la encuesta de construcción, y un índice de bursátil. Por consiguiente, tiene esos 4 inputs. Y los agrega, calcula los pesos relativos y lo agrega. Esta sería la manera en la cual se computan estos indicadores de sentimiento económicos por parte de la Comisión Europea. Nuestra propuesta, ¿en qué es lo que nos planteamos? Unir la información cuantitativa, en este caso la variable de referencia, el crecimiento del PIB, y toda la variable cualitativa en lo que es una regresión simbólica. ¿Qué podemos entender como regresión simbólica? Es básicamente, no existe ninguna modelización a priori. Simplemente es inputs y output. Entonces, a través de algoritmos evolutivos, generación tras generación, va buscando aquel modelo, la estructura de modelo óptima en función de un criterio que uno fija. En nuestro caso fue el error cuadrático medio. No, el error cuadrático, no, el error medio. Y generación tras generación va refinando ese modelo hasta el final del proceso. El final del proceso también es el investigador que lo fija, ya sea con un número de generaciones predeterminado o con un nivel de precisión al cual se quiera llegar. Vamos a suponer, pues queremos conseguir un coeficiente de determinación del 97%. Pues vas dejando que el proceso siga evolucionando hasta conseguir ese nivel. En nuestro caso ya comentaré qué parámetros prefijamos. Y aquí simplemente, para no aburrir con miles de fórmulas, estos son los indicadores que nos salieron, los de confianza para la industria y de confianza para el consumidor, para la eurozona.
el algoritmo, por ejemplo, para la industria optó por una combinación lineal de variables, fijaos que muchas de ellas retardadas, y en el caso de los consumidores no, claramente salió una función no lineal. Bueno, lo que comentaba de qué es la regresión simbólica, que parece como una entelequia, ¿no? Difícil de entender, porque el punto de partida básicamente sería opuesto al de un modelo de regresión convencional, porque no se impone ningún modelo a priori y simplemente consiste en una búsqueda progresiva de una expresión algebraica óptima. Es ideal para cuando la estructura del modelo es desconocida a priori, como sería este caso, qué tipo de ligamen hay entre las diferentes variables expectacionales, y también es particularmente óptimo para detectar patrones no lineales. ¿Cómo se consigue solucionar? Porque, ¿cómo se consigue estimar, si queremos? Estimar no sería el verbo, sería solucionar la regresión simbólica a través de computación evolutiva. Dentro de computación evolutiva hay diferentes algoritmos. Básicamente consiste en eso, en un proceso evolutivo en el cual se va aplicando un poco los principios darwinianos de reproducción y supervivencia de el más apto. El más apto sería el programa más apto, que en este caso el programa lo que contiene es la función algebraica óptima, el indicador de confianza o de sentimiento óptimo, ¿no? El algoritmo que aplicamos es de programación genética. ¿Y qué hay detrás? O ¿cómo se implementa la regresión simbólica? A través de programación genética. Se parte, y en nuestro caso concretamente, de una población, nosotros partimos de una población aleatoria de 10.000 funciones, y a partir de aquí el proceso va aplicando los operadores genéticos, reproducción, crossover y mutación, sobre esos programas o funciones. En la jerga esta se llaman programas, en el fondo son funciones, que consiste en copiar una función de generación a generación o tomar partes aleatorias de otras funciones, generación tras generación. Entonces, la solución, al final, en nuestro caso, fijamos 1000 generaciones y nos quedamos con el mejor programa, el programa óptimo tras las 1000 generaciones. También el investigador decide el tipo de esquemas de integración con los cuales entran las variables, los componentes, en este caso las variables de encuesta. Nosotros optamos por suma, resta, multiplicación y división para que no surgieran indicadores complejos y fueran fácilmente implementables por cualquier persona. Entonces, se puede optar por otras adicionales. Y también, bueno, introducimos en nuestro caso regularización para agilizar el proceso e intentar evitar funciones resultantes demasiado complejas. Esto es lo que hay detrás de estos experimentos, y básicamente aquí ya voy rápido, son los resultados empíricos. Difieren notablemente entre la encuesta industrial y la encuesta del consumidor. Si uno analiza un poco cómo están diseñadas las encuestas y la muestra, tiene sentido. En todo caso, esta sería la distribución de las frecuencias relativas con las que aparece cada variable en el conjunto de los 20 países analizados. Por consiguiente, por ejemplo, observamos que la variable número 5 es la que el algoritmo selecciona con más frecuencia. En este caso sí que coincide, es una de las variables que incluye la Comisión Europea, pero no lo son las otras. Por consiguiente, hay algunas similitudes, pero en algunos casos no. También observamos como hay variables que el algoritmo las selecciona con mucha frecuencia, mientras que hay otras que no las selecciona en ningún caso, en ningún país. La distribución para el caso de los consumidores es diferente, es mucho más uniforme, todas las variables salen seleccionadas, y lo que notamos, curiosamente, estas 3 últimas variables son las variables trimestrales. Son las que salen con más frecuencia seleccionadas. Sí. Oscar, te está quedando unos poquitos minutos. Vale, Menos de... pues perfecto.
En definitiva, este sería el resultado gráfico del experimento de nowcasting. Esto es el periodo in sample, aquí calculamos los indicadores y aquí esta es la evaluación out of sample. Como veis, funciona bastante bien. A continuación los comparábamos con los indicadores de confianza oficiales rescalados. En la mayoría de los casos obtenemos mejores resultados. Y luego, en lo que es el experimento de forecasting, lo mismo. Simplemente aquí lo corremos periodo a periodo out of sample y lo comparamos con predicciones ARIMA recursivas también. En este caso, la superioridad del sistema propuesto era mucho mayor que en el caso anterior. En definitiva, la investigación conecta con algunos estudios previos, por ejemplo, que detectan no linealidades entre las expectativas y el PIB, y otros artículos anteriores en los cuales se utilizan estos algoritmos con fines predictivos. En definitiva, pensamos que esta es una manera alternativa para construir indicadores de sentimiento y que funciona particularmente bien a nivel predictivo. Estas serían un poco las conclusiones finales del trabajo. Y nada, muchas gracias por la atención. No me enrollo más, que me debo estar pasando de tiempo. Gracias. No, muchas gracias, Óscar, súper interesante. Abro lugar a preguntas.